¿Eres agradecido solo cuando las cosas van bien o agradeces también cuando se presentan dificultades? Esto es de suma importancia porque esto es lo que divide a un cristiano que se mueve por emociones a uno que se mueve por convicciones. Quédate hasta el final del video para descubrir qué clase de creyente eres, de emoción o por convicción. Las personas comúnmente tienden a dar gracias solamente cuando las cosas van bien, cuando han recibido algo bueno en sus vidas, cuando han recibido alguna clase de favor, alguna clase de regalo. Y aún dentro de la iglesia cristiana, aún dentro del mundo evangélico, es muy común solamente dar gracias cuando todas las cosas que esperamos que sucedan siguen ese rumbo. Es muy común que aún creyentes dentro de la misma iglesia donde la palabra de Dios es compartida, sienten esta necesidad de solamente darle gracias a Dios, solamente levantar sus manos, solamente adorarle y rendirse en adoración cuando las cosas parecen ir de maravilla, cuando en su universidad les está yendo bien, en su trabajo o en su negocio las cosas están teniendo fruto. Sin embargo, la palabra de Dios es muy puntual en decirnos que tenemos que ser agradecidos en todo. Agradecidos no solamente cuando las cosas van bien, sino agradecidos aún en medio de circunstancias y situaciones adversas, aún en medio de situaciones en las que hay un descontrol. No sabemos qué está pasando, no sabemos por qué vino esto, no sabemos qué clase de proceso vamos a atravesar. Cuando algo en nuestra vida parece tener algún tipo de cambio, la primera tendencia que solemos tener los seres humanos y a veces también los creyentes es a desanimarnos, es a dejar de, incluso personas dejan de creer en Dios, pero sobre todo viene un desánimo y llega a veces la duda. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando se presentan situaciones o cuando todo está bien? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la gratitud? Quiero compartir contigo lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Un versículo corto, pero bastante poderoso. Dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La palabra de Dios es muy claro que tenemos que dar gracias en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de situación. No importa, ahora sí que el contexto en el que nos encontremos, lo que la palabra de Dios nos enseña es a ser agradecidos en todo. Ahora quisiera ayudarte a profundizar un poquito en eso. Yo creo que hay una sílaba bastante importante que es la que le da el sentido a ese versículo. No solamente es una acción sin sentido, irracional, que Dios nos está pidiendo que hagamos. Todo lo contrario. La sílaba, lo que marca la diferencia, lo que hace que esto tenga sentido a que parezca un acto de locura, es la sílaba en. La palabra de Dios dice: den gracias en todo. La palabra de Dios no nos dice den gracias por todo. Sería algo bastante extraño, ilógico, incluso irracional, que nosotros tuviéramos que dar gracias. Por ejemplo, gracias Señor porque mi papá me enfermó. Gracias Señor porque me quedé sin trabajo. Gracias Señor porque mi tía está sufriendo. Eso sería bastante extraño. Es decir, no dar gracias por lo que está pasando, sino dar gracias aún en medio de esa situación. Ejemplo, te quedas sin trabajo. Señor, gracias porque sé que en medio de esta situación tú estás obrando. Gracias porque sé que en medio de este proceso, aunque se me cerró una puerta, tú estás obrando. Tal vez en ese trabajo iba a suceder algún accidente, iba a conocer personas que en mi debilidad me iban a llevar por un mal camino. Gracias Señor porque no quedé quizá en la universidad, en la escuela en la que me gustaría estar, pero sé que es parte de tu proceso porque tú estás obrando en mi vida. Todo el asunto, todo el enfoque, toda la clave radica en esa pequeña sílaba, en. Y tú y yo tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todo, en todas las situaciones, en todas las circunstancias, en cualquier etapa de nuestras vidas. Dios no nos pide que seamos insensibles, que seamos gente irracional, que pareciera que no tiene sentido, perdió la cabeza, sino más bien ser agradecidos en cualquier circunstancia. Como creyentes no podemos ser igual al mundo en el sentido de que queramos solamente darle gracias a Dios y tener un corazón agradecido, una buena actitud solamente cuando las cosas marchan como nosotros queremos que marchen.
porque tenemos que recordar que aún en medio de los procesos difíciles, aún en medio de esas circunstancias adversas que no entendemos, que no nos gustan, ahí también Dios está obrando. Eso es lo que le da sentido a todo, que Dios está con nosotros. Sin importar la situación, sin importar el contexto, la dificultad, es entender que Dios está con nosotros. Recuerda, no es dar gracias por todo, sino gracias en todo. Claro, aplicándolo a las dificultades, porque por supuesto hay que darle gracias a Dios por el alimento, por la vida, por su misericordia, por su gracia, por todo lo bueno que nos da. Así que ya sabes, aun cuando haya dificultades, tenemos que aprender a dar gracias en todo. Esto me recuerda a una anécdota que tuve la oportunidad de escuchar en un trabajo que tuve ya hace muchos años atrás. Era un almacén y un señor pues ya de edad avanzada, ya mayor. Recuerdo que a veces había tiempos muertos y salió el tema de mis convicciones, de mi creencia en el Señor Jesucristo, etcétera, ¿no? Entonces él me empezó a platicar una historia. Pienso yo que lo hizo con la intención como de destantearme, como de quizá hacerme dudar de dónde estaba Dios en ese momento, pero te doy el contexto brevemente. Dice él que un amigo suyo tenía un negocio que acá en Monterrey, en México, es de tipo palenque, es decir, tiene un terreno, vamos a decir, como un rancho, donde ponen música, donde venden cerveza, donde hay baile. Entonces a esta persona le estaba yendo muy bien, estaba teniendo mucha bendición económica, estaba entrando mucho dinero, así que estaba bien acomodada, ¿no? Pues resulta que de un momento a otro, sin alguna explicación aparente, su negocio se vino abajo. Ya la gente empezó a dejar de ir, ya la gente no consumía, no acudía al lugar, se mantenían vacíos los eventos que hacían. Así que me dice este compañero de trabajo que su amigo maldice a Dios, se empieza a quejar con Dios de por qué fue que sucedió esto, ¿no? Y a mí me da risa porque él pensó que eso me iba a destantear, como que me iba a hacer dudar de mi fe, de decir, híjole, pues, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué su negocio no prosperó? Sin embargo, yo me acuerdo que miré a esta persona a los ojos y le dije, mira, o sea, este hombre, cuando las cosas se fueron por la borda, que ya no había bendición, decidió maldecir a Dios. Pero yo no recuerdo que usted me haya dicho que mientras todo iba bien, agradeciera a Dios. Que cuando todo iba bien, compartiera con la gente, que le dijera a la gente que iba a su negocio, que ya sé que es un negocio de perdición, de alcohol, de baile, lo que tú quieras, pero no le agradecía a Dios por la bendición, por la economía, porque tú y yo estamos de acuerdo en que tener dinero resuelve muchos problemas. Pero en ese momento no agradecía a Dios, en ese momento no le decía a la gente, oigan, busquen a Dios porque Él es bueno, porque Él suple necesidades, porque Él da en bendición. No, mientras le iba bien, Dios no estaba en la ecuación, pero cuando empezó a ir mal, en ese momento Dios fue el autor principal de todo lo malo. Y así sucede con muchas personas. Muchas personas no consideran a Dios, no ven a Dios como el que les permite vivir, les da la fuerza, les da la salud para ir a trabajar, que provee sus necesidades, que aún concede los anhelos de su corazón, que los protege del mal, que el hecho de tantas cosas que han estado pasando en este mundo, sigamos de pie, sigamos de vida, es motivo suficiente para dar gracias a Dios. No lo consideran, pero cuando hay algo malo, cuando sucede un desliz en su vida, alguna tragedia, algo complicado, Dios es el primero que aparece como el blanco perfecto para determinar a quién echarle la culpa. Y sin embargo, la palabra de Dios no nos dice que este comportamiento sea de un hijo de Dios. Todo lo contrario, la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios en todo tiempo. Hay un concepto que me gusta, que quiero compartir contigo, al que yo llamo el eclipse de la cruz. Consiste en el hecho de que la increíble, inmerecida obra del Señor Jesucristo en la cruz, es decir, el hecho de que el Señor Jesucristo haya decidido entregar su vida por personas como tú, como yo, imperfectas, llenas de pecado, llenas de maldad, que cada día, si no es por la obra del Espíritu Santo, elegiríamos el mal y el camino que nos lleva lejos de Él. A pesar de eso, Él nos salvó. Y tú y yo, si eres creyente, y si no eres creyente, tienes que entregarle tu vida al Señor Jesucristo. Pero tú y yo como creyentes tenemos que tener
nuestras vidas centradas en el Evangelio. Un creyente no puede tener su vida centrada en las bendiciones, en lo que es, vamos a decir, el perímetro de las cosas. Tenemos que estar en el centro, nunca en el perímetro, en el centro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro, vamos a decir que son todas aquellas cosas que Dios te permite disfrutar, aquellas cosas que Dios te ha dado, que son buenas, que quizá te ha permitido comprar un terreno, tienes suficiente dinero para salir con tu familia, hacer muchas cosas. Tú y yo no podemos estar solamente viviendo esperando tener suficiente dinero para ir a Costco, tener suficiente dinero para tener el carro que queramos, pagar recibos, salir de vez en cuando con nuestra esposa, nuestros hijos. Nuestra vida tiene que estar centrada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en el hecho de que Él vino, se hizo carne, Él vino y vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, y siendo santo se entregó en la cruz tomando nuestro lugar y nos salvó de nuestros pecados, pagó el precio por ellos y resucitó al tercer día. Cuando tú ves la obra de Cristo todos los días de tu vida, todo lo demás es eclipsado por esa hermosa y gloriosa cruz. Es decir, ves cada día como una oportunidad de decirle: Dios, gracias, Señor, por tu misericordia. Dios, gracias porque a pesar de que cada día me equivoco, cada día te fallo, cada día vuelvo e intento, tú eres paciente conmigo, tú me salvas, y eso es por obra de la cruz, eso es por obra de lo que tú hiciste en el Calvario. Así que si tú vives cada día centrado en la cruz, centrado en el Evangelio, en la obra del Señor Jesucristo, créeme que todo lo demás va, no que lo desprecies, pero se va a ver opaco al lado de la obra del Señor Jesucristo. Y esto no quiere decir que tu vida se haga miserable, sino todo lo contrario. Todo lo ves más hermoso, todo lo ves con más amor, con más gratitud, y tu corazón se vuelve un corazón rebosante, que a pesar de que vengan situaciones adversas que tú no puedes controlar, que te pueden desanimar, que claro te pueden afectar y te pueden traer sufrimiento, en medio de todo eso, cuando la cruz de Cristo está en el centro, eclipsa todo lo demás. Y es precisamente el amor incondicional y perfecto del Señor Jesucristo lo que me inspiró a hacer y escribir una canción llamada Mi corazón quiere estallar. Esta canción habla justamente de eso, de cómo puedo yo quejarme, de cómo puedo yo angustiarme, cómo puedo yo estar quizá abatido cuando recuerdo lo que el Señor hizo por mí, cómo Él vino a recuperarme, cómo yo me había perdido y Él vino por mí. Esta canción te la voy a compartir al final del video. Quiero que la escuches, es de mucha bendición. Sé que va a ser de bendición a tu vida porque todos hemos estado en esa situación en la que a veces hay situaciones que nos rebasan, hay situaciones en las que queremos quizá tirar la toalla, pero viene nuevamente el Espíritu Santo a recordarnos la obra del Señor Jesucristo y de cómo ese amor perfecto, si Él nos amó siendo pecadores, si Él nos regaló la vida eterna, lo que Él tuvo que pagar por querer estar con nosotros, eso opaca y eclipsa por completo cualquier circunstancia adversa y nos llena de gratitud al punto de que nuestro corazón quisiera estallar a causa de tanta gratitud que sentimos por Dios. Y tú y yo, como sus hijos, no debemos de caer en este engaño que nos quieren vender los falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, de que el amor de Dios, sus bendiciones se miden en base al dinero y a las posesiones materiales. Porque déjame decirte que si el amor de Dios se midiera por cuánto dinero tienes, por las posesiones materiales, por el éxito, por la comodidad que pudieras tener en tu vida, Dios aborrecía al apóstol Pablo y a Job. Vuelve a leer lo que dice su palabra en el libro de Job, todo lo que vivió el apóstol Pablo, persecución, sufrimiento. El asunto aquí es que Dios está con nosotros, mi hermano, mi hermana, que Dios está con nosotros, que Dios, gracias a esa obra que hizo el Señor Jesucristo, está en nosotros. Y gracias a eso nosotros podemos ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia. Nosotros podemos volver cada día a recordar lo que Él hizo en la cruz y entender que si me cambiaron de mi trabajo, o me corrieron, si no entré a la prepa o a la universidad a la que yo quería entrar, si hay
problemas en mi familia. Quizá tú eres un creyente y eres joven y tus papás hay riesgo o se están divorciando y no entiendes qué está sucediendo. Aún en medio de eso, cuando tú recuerdas la cruz, cuando tú recuerdas el amor de Dios, eso te ayuda a que tu corazón se mantenga firme aún en medio de cualquier circunstancia. Entonces, si Él está con nosotros, si Él ya pagó ese precio tan inalcanzable por recuperarnos, mi hermano, ¿qué más nos hace falta? No nos hace falta nada. Quiere decir que en medio de cualquier situación yo le puedo dar gracias a Dios. Aunque me haya quedado sin dinero, aunque me haya quedado sin trabajo, yo puedo decir: Señor, gracias porque sé que tú estás en mi vida, y aunque esto que estoy viviendo me duele, no lo entiendo, me ha sacado de onda, no sé qué va a pasar, sé que mi vida está en tus manos y sé que me vas a guardar. Así que después de meditar en esto, dime, déjamelo en la caja de los comentarios. ¿Eres un cristiano que se mueve por emoción o un cristiano que se mueve por convicción?